Hermoso día para hacer una nueva infusión. Qué lindo día para estar entre las plantas. También es un muy lindo día para hacer una nueva infusión, la cual tiene muchos beneficios para la salud. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del siete capotes, también conocido como aguaricara. Ahora voy a cosechar algunas de sus hojas, las voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos las hojas de siete capotes. Para el que no conoce este delicioso frutal nativo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. Les cuento que primero voy a hacer la infusión, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar la infusión. Para una taza de 250 mililitros voy a utilizar dos hojas de 7 capotes. Ahora vamos a la cocina. En la cocina y en un recipiente ponemos a calentar suficiente agua como para una taza de 250 mililitros. Esperamos hasta que el agua entre en punto hervor. Cuando el agua entre en punto hervor, apagamos el fuego y le agregamos las dos hojas de 7 capotes. Dejamos reposar durante 10 minutos. La infusión de siete capotes tiene propiedades antioxidantes. Los flavonoides ayudan a combatir el daño oxidativo en las células, reduciendo el riesgo de enfermedades, así como de problemas cardiovasculares. Se utiliza tradicionalmente para aliviar inflamaciones internas y externas, ayudando en caso de artritis o problemas inflamatorios del sistema digestivo. Tiene propiedades antimicrobianas. Los compuestos en sus hojas tienen efectos contra bacterias y hongos, siendo útil para infecciones leves. La infusión puede actuar como un tónico digestivo, aliviando malestares estomacales, gases y cólicos. En la medicina popular se utiliza para promover la calma y reducir el estrés, gracias a sus propiedades sedantes ligeras. Según estudios preliminares, podría tener efectos beneficiosos en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Mejora el sistema inmunológico. Debido a sus micronutrientes y antioxidantes, refuerza las defensas naturales del cuerpo. ¿Y qué me cuentan? Son varios y muy buenos los beneficios de la infusión de siete capotes. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar la infusión. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento de hacer la prueba de sabor de la infusión que acabo de hacer. En este caso se trata de la infusión de siete capotes. El siete capotes es un delicioso árbol frutal nativo. Ya mismo voy a pasar a probar la infusión, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Muy buena. Bueno,
Ahora les cuento de qué se trata. La infusión de 7 capotes no solamente tiene muchos beneficios para la salud, sino que es muy agradable para beberla. Les cuento que se parece a una suave mezcla entre menta y manzanilla. Por ahí está la descripción del sabor, pero eso es para mi paladar. Pruébenla y luego me cuentan. Para el que no conoce este delicioso frutal llamado 7 capotes, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata. Y hablando de frutales nativos, les voy a dejar otro video recomendado, que es el mate realizado con hojas de 10 frutales nativos. No se pierdan ese video porque es muy especial. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.